vigilia y sueño, ¿va? Y dijimos vigilia y conciencia. Y entonces decíamos que para que el prerequisito para la conciencia era la vigilia. Entonces dijimos, bueno, un estado vigil en el cual vos estás recibiendo toda la señal del exterior y estás despierto, y que de hecho lo es visible instantáneamente o reconociblemente instantáneamente, porque vos tenés, entre otras cosas, aparte de la reactividad, normalmente tenés los ojos abiertos, ¿no? Y fíjate que eso de ojos abiertos implica que estás recibiendo señal porque la mayor parte de los estímulos que te mantienen orientado con respecto al exterior son estímulos visuales. Ok, quiere decir que de hecho vamos a utilizar esto un poquito en la definición para decir que tenés vigilia, ¿va? O por lo menos la manera para reconocerlo clínicamente. Ahora, ¿qué pasa cuando te dormís? O sea, ¿cuál es el proceso para la inducción del sueño? Lo primero que tendrías que hacer es bajar toda la actividad, es ir bajando toda la actividad que está entrando a la corteza, porque mientras entra una señal a la corteza, eh, básicamente cada vez que entra algo nuevo, tu corteza empieza a activarse otra vez, ¿ok? Por lo tanto, la mejor manera de inducir el sueño es cortar las conexiones entre el tálamo y la corteza. Si no está entrando nada, la corteza entra en stand-by, ya lo definimos ayer, ¿correcto? Ahora, quiere decir que ahora la señal para entrar en modo de sueño depende, decíamos ayer, de que envíes una señal al núcleo reticular del tálamo para que el núcleo reticular del tálamo baje todas las conexiones, literalmente le baje los breakers a todos los núcleos de relevo del tálamo, más específicamente a los núcleos del neotálamo. ¿Te acordás cuáles son? A ver, Victoria, vos que aparentemente prestabas atención en clase. Núcleos del tálamo nuevos que mandan relación a la corteza. ¿Cómo que se me trabó? ¿Qué núcleos del tálamo apagarías para que la corteza no reciba señal? A ver, pregunta neuroanatómica. La voz lo que te interesa apagar son las principales entradas sensoriales. Sería los núcleos nuevos del tálamo, entonces. ¿Te orienta eso? No, Los núcleos serían núcleo ventral posterior, porque las señales son primariamente señales somatosensitivas, y los dos grupos de núcleos geniculados, medial y lateral. El núcleo geniculado medial que te está enviando información auditiva y el núcleo geniculado lateral para desconectar la entrada visual que pueda haber. Incluso con los párpados cerrados siempre hay percepción de luz. Fíjate cómo es. Si te has dado cuenta un momentito, cuando te estás quedando dormida, cuando estás cabeceando, a veces por un momentito cabeceas y sentís como que por un momentito te perdiste, que hubo un agujerito, una brecha en la conversación, porque literalmente apagaste la audición por un instante y te das cuenta. O cuando te estás despertando y que por un momento los sonidos todavía no están claros, porque el relevo de información auditiva todavía no está completamente configurado y no estás escuchando completamente, para ponerte un ejemplo. Después de eso, también tendrías que enviar una señal de la formación reticular a la corteza, porque hay señales que llegan de la formación reticular a ella, también la corteza tiene un control de volumen para ir, bajando la actividad en la corteza. Tus procesos internos de pensamiento no te despierten, o no a off, pero a mínimo. Y tercero, apagar todo el resto del sistema o bajar la actividad. O sea, tengo que apagar los ganglios basales porque no los voy a utilizar. El cerebelo se apaga solo porque es pasivo.
bajar la actividad en el tallo y bajar la actividad en la médula, la sensibilidad del asta gris ventral, porque en ese momento, de hecho, yo quiero poner los músculos en stand-by y en un momento incluso lo voy a llegar a apagar, excepto la musculatura respiratoria, por supuesto. Pero entonces quiere decir que el sueño no es una cuestión de on, off, con que dice, estoy despierto y en un segundo, eso no se puede hacer. Quiere decir que ese sueño pasa por una serie de etapas. Y si vos vieras una gráfica de la evolución del sueño, vos lo que tendrías es algo así. Despierto. Y entonces vas cayendo en sueños. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Fíjate, vas profundizando. Y por último, lo que llamamos REM, sueño REM o etapa 5. Y de 5 llega otra vez a 1 y el proceso se repite. 2, etcétera, ¿va? Toda esta fase que tenés acá, esto es un ciclo de sueño y dura aproximadamente unos 90 minutos. Quiere decir que vos no estás entrando y saliendo de sueño. O sea, no caes inmediatamente. Mira que vas del sueño más ligero al sueño 5, que es el más profundo, en unos 90 minutos. Y que esta etapa REM dura unos 15 minutos y es crítica para el sueño. ¿Ok? Ahora, quiere decir que progresivamente para acá va bajando la actividad. Y vas a tener dos maneras de ver eso. Uno es obviamente que cuando llegas a etapa 5, que es el más distintivo de la profundidad del sueño, aquí vas a tener 3 características en esta etapa. La primera, la atonía muscular. Apagás todos los músculos, menos los respiratorios, que tienen su propia inervación, o sea que no responden a esta regla. 2, vas a tener movimientos oculares rápidos. Y 3, vas a tener un patrón eléctrico específico. Ahora entramos en el electroencefalograma, porque la mejor definición de cuando estás cayendo en sueño es cómo te miras o cómo se mira tu actividad, eléctricamente desde cómo se mira la actividad eléctrica desde el punto de vista del funcionamiento de la corteza. ¿Ah? Porque entonces yo tendría una manera, déjame ver aquí, cuento de cualquier escala de modelo japonés, no. Siempre alguien ahí de pusher. Bueno, esto es otra cosa. Listo. Ya, permítame un momentito. Ok. Entonces, como decíamos, la mejor manera de definir los estados de sueño es eléctricamente. Ahora, caemos al electroencefalograma, ¿ok? ¿Qué es lo que hace un electroencefalograma? A ver, por lógica. A ver, preguntémosle a alguien ahí, a cualquier random Victoria que haya por ahí. A ver, Victoria, ¿qué crees que es el principio ahí detrás de un electroencefalograma? El nombre lo dice en alguna medida. Bueno, para ver la actividad eléctrica. ¿Sí? ¿De qué? Es la pregunta. La pregunta es la actividad eléctrica de qué. ¿Qué estás viendo ahí? O sea, ¿qué actividad eléctrica está registrando tu eje? No sé, tal vez de las corrientes simpáticas que están pasando de las neuronas. Exacto. Sinápticas, no simpáticas. Sí, sináptica, perdón. Acordate que, bueno, veámoslo así. Si vos estás viendo, porque hay que aclarar el concepto de la regionalidad ahí. Mira, si vos estás viendo cada neurona
genera una pequeña cantidad de un voltaje pequeñísimo cada vez que se despolariza. Ahora imagínate que esa neurona despolarizándose es algo así como que yo tenga en un concierto, ¿has visto? En un concierto de estado oscuro y de repente vos tenés un encendedor y encendés uno, ¿ah? Una lucecita pequeñita, y que por supuesto en él a veces hay otro con otro encendedor y tenés, bueno, yo no sé por qué no se miran las llamas de los encendedores en la cámara, vaya, pero, y entonces estás viendo las lucecitas así. Una lucecita no importaría, pero si tenés, qué sé yo, 100,000 personas en el estadio haciendo encendedores, vos ves la actividad colectiva, acuérdese. Ese eje lo que está leyendo es en la superficie la corriente que generaron millones de neuronas despolarizándose al mismo tiempo, o sea, en alguna forma de sincronía. Alguna forma, no totalmente sincrónica, pero en sincronía. Ahora, suponete que vos tenés un estadio grandote, qué sé yo, ¿cómo se llama? Está desapabosado, siempre me olvido, el de Madrid, el Bernabéu, ¿ok? Y entonces tenés alguna forma de que rítmicamente tal vez los de la tribuna del norte dicen al mismo tiempo que encienden su encendedor y se ve el fogonazo de luz aquí, luego los del este, otro, y entonces podrías hacer algún tipo de patrones, ¿va? Los que son buenos para eso, interesantemente, para eso hacer patrones en el estadio, son los norcoreanos. Les recomiendo, así, extra, ¿va? Vean vean por ahí en YouTube, ellos tienen una especie de espectáculo, supongo que para las celebraciones de ellos, ¿va? Cuando sale el King, que todo el mundo en el estadio le dan una cartulina de colores, ¿va? Que rojo de un lado y blanca del otro, azul. Entonces, en cierto momento en la coreografía, ellos sacan la cartulina y muestran un color. Entonces, cada asistente del estadio es como un píxel y hacen como imágenes con los espectadores del estadio usándolos como una cartelera. Súper interesante, debe ser súper ensayado, ¿ah? No sé, En los estadios también lo hacen, doctor. Pero no con 100,000 personas haciendo dibujos como los coreanos. Esos manes son especiales, ¿verdad? Sí, en los estadios también lo hacen, pero con los nombres del equipo, pero es que el nivel de detalle y de precisión de esa exhibición a mí me sorprendió, pues claro, si tenés 50 millones de esclavos en un país y los puedes tener todo el día practicando, supongo que después. Aquí no, pues no tenemos ningún estadio de ese tamaño. Ok, entonces tenés la idea, vos estás viendo los píxeles, ¿eh? Y aquí en el cerebro lo que estás viendo es la actividad cortical, ¿ah? De diferentes regiones del encéfalo, porque vos vas a agarrar y vas a mostrar, ya te voy a poner acá, un montaje de electrodos para ver diferentes partes. Espérate. Por ejemplo, tenés esto, lo que se llama un montaje electroencefalográfico. Ahí pones diferentes electrodos. Este es el más común, se llama 1020, ¿ok? Hay otros, hay GRASS, hay otros especiales para el temporal, hay otros más detallados, etcétera. La idea es que cada uno de estos puntos es un electrodo. Entonces, por ejemplo, vos querés ver la actividad acá y decir, por ejemplo, entre F7 y T3, para ponerte déjame poner la imagen ahí. Por ejemplo, entre F7 y T3, aquí que estaría el lóbulo temporal, ¿va? ¿Querés ver el lóbulo frontal? Dirías FP1 a F7 y estarías viendo la actividad que está entre esos dos, pues la diferencia de voltaje. O aquí más arriba entre FP1 y F3, etcétera. Cada una de estas, las líneas entre cualquiera de los electrodos sería una región del cerebro, ¿va? Y entonces lo que vería sería algo así, mira. Vamos a ponerte esta imagen. Este es un electroencefalograma normal, ¿ok? Tomado con el paciente despierto. Vos ves que hay una serie, hay cierta actividad aquí. Los espigas grandes no te interesan ahí, eso es que el paciente parpadeó, ¿ok?
Y ves que aquí dice, por ejemplo, FP1, F7, quiere decir este del polo frontal izquierdo, F7, T3, la parte de abajo del lóbulo frontal. Los impares son izquierdos, los pares son derechos. No se preocupen por interpretarlo, eso es otros 20 pesos y aquí no es la residencia de neurología. Solo quiero que tengan la idea de qué es lo que está pasando ahí. ¿Cabal? Ahora, este es un electroencefalograma con el paciente despierto y los ojos abiertos. ¿Ok? Porque entonces aquí lo que tendrías es lo que llamamos actividad asincrónica. Esa es la actividad típica de un paciente despierto. O sea, por ejemplo, si vos me pones un montón de electrodos, tendría esto. Si vos le pusieras un montón de electrodos así, qué sé yo, al rector, creo que no saldría nada, porque además no piensa, pero yo sí. Entonces tendrías eso. Ese ritmo rápido, arriba, generalmente como a 30 ciclos por segundo, es lo que llamamos ritmo beta, ¿ok? Ese electroencefalograma está en beta. Vamos a hacer el dibujo. Y yo tengo entonces beta. Actividad bien finita, bien rápida. ¿Ves? Actividad bien pequeña. Ahora, ojos abiertos. Y en ese momento, la actividad en cualquiera de las derivaciones, ves que no está sincronizada, ¿ok? ¿Ves? Si lo ves acá, cada uno de estos piquitos está por su lado, porque tu corteza, tenés que entender cómo trabaja la corteza en ese sentido. Tu corteza normalmente es asincrónica, ¿ok? Quiere decir que diferentes sectores del cerebro están trabajando para cada cual por su lado. Mi procesador visual está procesando visión. Genio, dice. Mi procesador visual está procesando visión, pero mi procesador auditivo puede o no estar procesando, puede que esté escuchando algo o no. Y el lado izquierdo y el lado derecho no escuchan lo mismo. No escuchan lo mismo, hay una diferencia entre los dos lados, vaya que por eso puedo determinar la dirección del sonido, entre otras cosas. Mis procesos de pensamiento están funcionando asincrónicamente. Iba a decir, pueden o no estar funcionando, pero espero que mis procesos de pensamiento funcionen todo el tiempo. A alguna gente no le importa o alguna gente ni siquiera los tiene. Por ejemplo, la ausencia de procesos de pensamiento en cualquier cantante de ¿cómo es? Reggaetón, ¿va? Eso no piensa, pero me salgo del caso. Ahora, ¿qué pasa si vos venís y cerrás los ojos y quitas la principal entrada del visual o la principal entrada sensorial a la corteza? ¿Ah? Si yo vengo y cierro los ojos por un periodo de tiempo, ¿qué pasa con el electro? La primera cosa que tenés que hacer cuando querés entrar en el mantenimiento de la corteza, que es lo que estás haciendo al cerrar los ojos e intentar dormirte, es que vas a sincronizar los diferentes sectores de la corteza. ¿A qué me refiero con sincronizar? Acordate que cada quien ha estado trabajando por su lado, pero una de las cosas que estás haciendo cuando estás haciendo mantenimiento de la corteza es que al dormirte, al cerrar los ojos, todo el mundo, todas las áreas de la corteza van a empezar a marchar al mismo paso. Rack, 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 porque están cuadrando la caja, están poniéndose de acuerdo y para ponerse de acuerdo tienen que estar sintonizadas y sincronizadas, ¿ok? Imagínense que es como que ustedes van cada quien y vamos caminando del aula, qué sé yo, a cualquier lugar y cada quien va por su lado y aquel movimiento es un relajo porque unos van más rápido, unos van más lento, etcétera, y pues no es un grupo coherente. Entonces, ¿qué es lo que haría yo para que todos llegáramos apropiada y rápidamente al asunto? Algo que ustedes aprendieron muy bien en el kinder. A ver, Victoria, ¿qué te enseñaron para movilizarse en grupo en el kinder?
No me acuerdo, era bien peleona, no me llevaba con los niños. No, bueno, vos porque había que llevarte amarrada, pero alguien menos problemático. No sé, nos ponían en mesitas. No, para movilizar a todo el mundo al mismo lugar. En fila. En Ponían fila. en fila. En En filita. fila. Y si estás en el kinder, le decís a todo el mundo, agárrense de la mano, hagan una fila agarraditos de la mano y vamos todos al mismo paso, taca, 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 haciendo sincronía. Es la primera cosa que vos haces si querés controlar a un montón de demonios de 5 años, ¿va? Póngalos en fila y hágalos marchar al mismo paso, si no, cada quien se va a ir corriendo por su lado y va a ser imposible de controlar. Yo nunca fui maestro de kinder, afortunadamente. Yo iba a ser así como aquella película donde Arnold Schwarzenegger lo metían de detective en el kinder, ¿no? Pero sí aprendí esas técnicas porque mi mamá sí fue maestra de preescolar. Entonces, quería aplicar esas técnicas con nosotros. Admito, con cero éxito. Ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese mismo movimiento de sincronización en un electroencefalograma? Y entonces tendría lo que se llama alfa. Mira, alfa es un poco más lenta, de 5 a 8 ciclos por segundo. Este es arriba de 13 ciclos por segundo. Mira, rápida. Esta actividad es un poquito más lenta. ¿Ves que las ondas son más grandes y que están haciendo un patroncito, va, de actividad que disminuye y aumenta? Disminuye y aumenta a un ritmo un poco más alto. ¿Ves? Ese tipo de actividad alfa fusiforme o usos alfa lo ves cuando tenés un paciente que está con los ojos cerrados, principalmente en la región occipital, implicando que por ahí empieza a sincronizarse la corteza. Ok. Ahora, yo ahí todavía estoy despierto. Voy a poner acá. Vamos a poner uno que tenga un buen alfa acá. Imágenes. Para que veas. ¿Ves cómo la actividad se hizo más lenta, pero está sincronizada? Vamos a ampliarlo acá, a ver. ¿Ves cómo ahora todo el hemisferio está latiendo al mismo tiempo? Mira, raca, taca. Esto es todo, mira, este es todo o uno o dos, los dos lóbulos occipitales, temporal, todo está en sincronía. Ahí ese paciente está con los ojos cerrados y si mantiene ese patrón, se va a dormir. ¿Vale? Y entonces, voy a poner espérate, porque me va a servir. Ah, no, pero no esa microimagen, por Dios. Necesito. Este está mejor, creo. Ah, sí. Un momentito, solo. Ok, ahí, mira. ¿Ves la diferencia? Beta, despierto y luego vas a alfa. Y cuando te dormís, la actividad va a ser más sincrónica y más lenta. Actividad teta, mira. ¿Ves que cómo la frecuencia va bajando? Conforme te vas durmiendo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, cuando caes a etapa 1, tu actividad cerebral se sincronizó a un ritmo más lento, teta. ¿Okay? Teta es más lento y empiezan a aparecer unos patrones así bien grandotes, mira, que se llaman usos de sueño y ves que el ritmo se puso más lento, delta. Delta se convirtió en un ritmo lento porque toda la corteza ya está sincronizada. Quiere decir que cuando caigas en sueño, entonces, ¿dónde está mi pizarra? Perdón. Entonces quiere decir que primero caes a teta, 4 a 7 Hz, ¿no? Y que ves que esa actividad más lenta, más grande, y se va desincronizando. Conforme profundizas en el sueño, empezás a hacer esto. Mira, una espiga de sueño.
y que después vas a caer a delta. Y delta es menos de 4 ciclos por segundo, y entonces tenés actividad grandota así, mira, irregular. Bien romido, ¿ah? ¿No? Ahí estás bien romido en ritmo delta. Ahora, teta y delta solo deberías verlo fisiológicamente durante el sueño. Si vos ves esa actividad lenta en un paciente despierto, teta y delta te indican lesión o sufrimiento cortical, o sea que esa corteza no anda bien. Pero aquí fisiológicamente, teta y delta estaría en el sueño. Ahora, quiere decir que si yo agarro mi patrón, puedo decir despierto, y que aquí cayera, espérate, ojos cerrados, o sea, como dices, durmiendo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, REM. Perdón. 1, 2, etcétera. Quiere decir que aquí tengo beta, paso a alfa, y de ahí teta, progresando a delta, ¿va? Fíjate, teta, delta, cómo la actividad se va enlenteciendo, y que eso es lo que me define el sueño. Mientras que cuando caes a la última etapa, la etapa más profunda del sueño REM, interesantemente, volvés a beta. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo con tu corteza en beta aquí? Y los músculos apagados. ¿Qué crees que está pasando? Porque reagarraste actividad asincrónica en etapa 5, pero eso sí, los músculos no han apagado, solo encendiste de nuevo parcialmente la corteza. ¿Qué crees que está haciendo esa corteza ahí? Soñando. Estás soñando. Ahora, ¿para qué soñas? Para hacer una reconfiguración de los recuerdos creados en el día. Sí, exactamente, porque ahí es donde estás, como dice, reconciliando recuerdos y reconciliando procesos, ideas. Fíjate cómo es tanto, y a todos nos ha pasado, ha habido algunos descubrimientos así científicos famosos por eso, pero nos ha pasado sin necesidad de ser científicos famosos. Por ejemplo, vos estás trabajando en algún tipo de problema, vaya. Imagínate un ejercicio, un acertijo de esos de clase de matemática, de clase de física, que es un gran, y que vos estás rácata, rácata, rácata toda la noche, ¿va? Y no das una. Entonces ya cansado, pum, va, me voy a dormir. Esto no tiene pies ni cabeza, no entiendo. ¿Ya? Va, macanudo. A la mañana siguiente te despertas, está todavía tu cuaderno ahí en la mesa y decir, ¿qué es lo que me queda? Pero si esto está fácil, taca, 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 y lo resolves en 5 minutos. Porque mientras dormías en REM, cuadraste todo eso y lograste analizar el problema. A todos nos ha pasado, creo. ¿Mm? ¿Te ha pasado, Ray Jefferson? Ese asunto que milagrosamente mientras dormías tú pudiste resolver un problema que no te daba durante todo el resto del día. Me vas a decir que no porque eras el que nunca hacía tareas y que no se preocupaba por esas cosas. ¿Ok? Pues a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces tareas, a veces no las hacías. La mayor parte de las veces tengo la impresión que vos eras parecido a mí, de los que iba por la opción del no. Ay, no voy a entregar esto. Yo admito, yo nunca Igual se entregaba. pasaba. Ah, exacto. En mi época creo que era 75 se pasaba 75% de examen en el colegio y 25% con acumulativo. Obviamente que que mi promedio general en el colegio andaba cerca del 75, pero jamás hacía trabajo.
Nunca entregué tareas, ni desde el kinder. Ni desde el kinder. Y una de las cosas que más me gustó de la universidad es que en la universidad no dejaban tarea. Ok. Entonces, estás ahí haciendo ensoñación, pero fíjate que por eso, esa es una de las principales razones por la cual durante ese ciclo vos vas a apagar la actividad muscular. Porque si no, todo movimiento que hicieras en el sueño pasaría para la lámina 9. Imagínate que estás soñando que estás en la piscina. Y en una de esas, en tu sueño, vos te tiras de clavado y estás dormido. ¡Pum! Te vas a sonar contra el piso. Y no es tanto que te sones contra el piso, sino que vas a empezar a nadar en la cerámica, ¿va? Entonces, bloquear la actividad muscular. Aparte de que le das 15 minutos al músculo para que se recupere de lo que sea que tiene que recuperarse. Mucho mejor. Ahora, quiere decir que durante sueño de etapa 5 es cuando es más difícil despertar a alguien, porque estás completamente profundizado y la corteza está desconectada y en su entorno, en su mundo. Cuando salís de etapa 5 otra vez a etapa 1 es que es bien fácil de despertar. Y si todavía tenés un residuo de lo que estabas procesando en ese momento, entonces lo vas a recordar cognitivamente como un sueño. Yo estaba soñando con tal cosa, porque cuando regresaste de etapa 5 a etapa 1, te pudiste despertar y todavía ese sueño no se había borrado del sistema. Por lo tanto, me acuerdo. Y si te das cuenta, tus sueños no son necesariamente lógicos, porque en ese momento la corteza que está probando y reconfigurando cosas no tiene que adherirse a las leyes de la lógica que ya se formó. Por eso en tus sueños puedes hacer cosas que no se puedan hacer en el mundo real, ¿va? Ahora, quiere decir que todo esto implica que la estimulación del, ¿cómo se llama? Del sueño REM y la profundización acá depende de que lleves a un estado de máxima desaferenciación. Para hacer eso, tenés que enviar una señal bien profunda del núcleo pedúnculo continuo al núcleo reticular para garantizar que no pueda entrar ninguna señal, porque cualquier señal distorsiona o hace un disturbio del sueño REM y cortas esa etapa y superficializas el sueño. Era una medida para la cual evitar que se interrumpiera el ciclo del sueño. Ahora, para despertarte, ¿qué vas a hacer? Desde el punto de vista de conexiones, necesitas revertir ese proceso. Y entonces la señal de reversión va a venir de un núcleo específico, del locus ceruleus. ¿Ok? Es un loop. Te lo voy a poner acá, a ver si lo tengo si tengo mis dibujos mal pintados. Esta mierda de designer, solo para decirte dónde está. Esto es una desgracia. Puta, le dejo a... El locus ceruleus está... Markup. Para ser más específico, está aquí, mira. Pero ¿por qué un color? A ver, aquí. Esa es la posición del locus ceruleus. El núcleo pedúnculo pontino está aquí abajo, ¿eh? Te voy a poner acá, núcleo pedúnculo pontino, que grueso es este. Y ahora sí, el locus ceruleus. El locus ceruleus es adrenérgico, produce norepi. Y el pedúnculo pontino produce
acetilcolina. O sea que este disminuye la actividad y el otro la aumenta. Ahora este locus coeruleus va a enviar una señal a la formación reticular para dispersarla por todos lados. Primero, tenés que encender la médula. En un orden de actividad, primero, encender la médula. De nada te sirve encender la corteza si la médula no está encendida. Segundo, el tallo, para permitir que las señales sensitivas empiecen a entrar. Tercero, ganglios basales y tálamo. Y una vez que esto ya está que ya todo esto entró en la línea, que está funcionando, vos vas a encender la corteza. De último, quiere decir que ese proceso de activación es gradual y es ordenado. O sea, vos no podés encender el sistema así en desorden. Porque ya lo vimos con la médula. Si vos encendías la corteza, pero no la médula, ibas a tener una parálisis del sueño. Si yo encendiera la corteza sin los ganglios basales, mis primeros movimientos van a ser torpes hasta que enciendan. De hecho, voy a tener rigidez y voy a tener una dificultad para iniciar el movimiento. Quiere decir que una vez que yo salgo, que yo tengo algún proceso que me inicia la actividad, yo envío una señal al locus coeruleus y como parte de la activación, yo revierto lo que hizo el núcleo reticular. O sea que empiezo a enviar señales a los núcleos intralaminares del tálamo para que estos empiecen a hacer funcionar la corteza, empiecen a transmitir señal y en cuanto transmitan señal, la corteza se enciende, ¿ok? Se desincroniza y se enciende del todo, empieza a funcionar en modo de yo estoy despierto, ya caíste. Quiere decir que el sueño implica entrar y salir del ciclo del sueño implica una serie de, ¿cómo diría yo? De pasos para garantizar que tu activación del sistema nervioso central se haga correctamente. Ahora, quiere decir que eso es un estado fisiológico porque está regulado, controlado, etcétera, ¿va? Y que por supuesto, como ese sueño es indispensable para tu neurodesarrollo, eso explica, eso explica que los niños tengan que dormir más horas. Por ejemplo, los recién nacidos, ¿cuánto duermen? Unas 20 a 22 horas al día. Vos necesitas tus míticas 8 horas. Realmente no tienen que ser 8, tal vez puede ser menos, porque depende un poquito de la persona y depende de la edad. Yo no necesito 8 horas de sueño, gracias a Dios. Ya, cuando era niño sí, ahora no, ahora yo puedo sostenerme o sobrevivir y estar perfectamente funcional con mucho menos de 8 horas de sueño. Ando buscando algo que me va a servir para después a las 11, pero no lo hay. Bueno, perdón. Entonces, con eso en mente, quiere decir que tu ciclo de sueño es parte del funcionamiento. Es más, una de las mejores maneras de deteriorar la condición neurológica de alguien es de privarlo de sueño. Fíjate el montón de accidentes de todo tipo que hay, dice fulano y tal, no, pero es que había dormido mal y no había logrado recuperar completamente su actividad cortical. Ahora, ¿qué pasa cuando no es sueño? O sea, cuando tenés realmente un compromiso de la conciencia. O sea, porque entonces dijimos la diferenciación entre sueño y compromiso de la conciencia implica que tendrías principalmente dos cosas. La primera es que por definición el sueño fisiológico es una condición reversible. Yo te puedo despertar con mayor o menor dificultad. Eso es una cuestión individual y depende obviamente de la etapa del sueño en la cual estés. Vaya, si estás en etapa 1, tal vez yo solo necesite, hey, despiértese. Si estás en las etapas más profundas, probablemente necesite tocarte una trompeta en el oído, ¿va? No, una trompeta, no, ¿cómo se llaman esas babosadas que pitan el estado? Bubucelas, ¿va?
no, en el oído y tal vez ahí me haces caso. Pero en todo caso sos despertable y al despertarte vas en un periodo breve, ¿no? Razonablemente breve de tiempo, regresar a tu actividad cortical de vigilia, o sea, a beta y tener todo el sistema encendido. Y en cuanto vos te despertás, ¿cuánto tiempo te toma orientarte? Considera que tu orientación autopsíquica, esa no sé, nunca está apagada, ¿verdad? Yo siempre sé que yo soy yo, aunque esté dormido. Y tu orientación en espacio y tiempo, ¿cuánto te toma alcanzarla? A ver, cualquiera. Jordan, ¿en cuánto tiempo te orientas en cuanto yo te despierto? Yo digo que entre unos 15 a 20 minutos más o menos. Vos necesitas 15 minutos para despertarte del todo. Vos, tenés que ir a un neurólogo y rápido, ¿va? No, hombre, eso toma un par de segundos, porque mi orientación en el espacio implica que yo, suponete me hubiera quedado parqueado acá. Yo ya reconozco, estoy en mi oficina, estoy bajo techo, en mi oficina, en un ambiente que yo reconozco y ya me orienté en espacio. Y en tiempo, tal vez un poquito más difícil, porque tendría que voltear para ver si afuera si hay luz o oscuridad y si es de día o de noche. Pero tengo una idea rústica del tiempo, aparte de que mi reloj hipotalámico me va a informar rústicamente qué hora del día es. Debe ser de mañana. No, desde mañana o desde tarde. Ok. Ya miro la posición del sol y todo, me oriento en un par de segundos. No en 20 minutos, señor desorientado. Ok. Pero implica, lo que me interesa es, como decíamos, estado del sueño y vamos a definir entonces, duerme con recuperación completa de la vigilia versus alguien que estuviera dormido y no se despertara, o más bien no se despertara del todo, porque ahí es donde vos caes en la idea de que evaluar la conciencia implica que esto es un espectro, esto es una continuidad desde casi completamente consciente hasta en un estado de imposibilidad de hacerlo reaccionar. O sea, es un sistema nervioso central que ya no responde a nada y que está en la última etapa del deterioro de la conciencia. Eso es el siguiente punto. La fisiología del trastorno de la conciencia. Porque entonces vos tendrías dos posibilidades. Una es que el sistema no se despierte porque tenés una lesión a toda esta estructura de la formación reticular que regula en el encendido. O sea, yo no puedo encender la computadora porque el switch se rompió, o yo no puedo encender la computadora porque algún componente se dañó. Son las dos posibilidades del deterioro de la conciencia. Okay. Y es lo que vamos a ver mañana. Mañana sí la clase es en el aula. Ya más o menos me ha pasado la tontería esta, entonces mañana sí tenemos clase regular. Entonces mañana seguimos con esta discusión de la conciencia. ¿Ok? Bye.